Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa. Hoy día versión especial, digamos, versión plebiscito. Tenemos a dos grandes invitados. Por una parte tenemos al senador Francisco Chaguán. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Y por otro lado tenemos al senador Ricardo Lagos Ver, también ambos abogados y senadores por nuestra querida región de Valparaíso. Muchas gracias por venir, Ricardo, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como sabemos, estamos a punto de cumplir un año ya desde el inicio del estallido social y también a puertas de un proceso histórico que es el plebiscito del 25 de octubre. Y en razón de eso yo quería hacer una pregunta para comenzar ya rápidamente con la discusión. Este acuerdo constitucional, Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, tiene por objeto, como su nombre lo indica, intentar buscar la paz. Sin embargo, hemos visto los últimos días, hace muy poco también, un cierto incidente en Puente Alto que dan a entender que la violencia quizás no ha cesado y puede que en lo sucesivo tengamos nuevos episodios de igual o mayor magnitud. En este sentido, mi pregunta es, ¿ustedes creen que el plebiscito, el proceso constituyente que está a punto de iniciar, sea la medida más eficaz para hacer frente a la violencia que probablemente veremos en los próximos días? El senador Chaguán. Lo primero es que es importante transmitir, y en esto hemos coincidido con Ricardo, la situación de crisis institucional que se vivió el 18 de octubre pasado. Y es muy importante ver cómo los actores, finalmente tomadores de decisión, finalmente fueron capaces de conducir la violencia desatada, generando un cronograma de consulta al pueblo, que yo soy de aquellos que lo defiende con fuerza. Y ciertamente, frente a algunas voces que surgieron en algún minuto para los efectos de buscar argucias para no tener la consulta al pueblo, yo creo que se equivocan. Yo creo que es muy importante consultar a la ciudadanía para los efectos de saber si es que es necesario o no un cambio en nuestra Constitución. Yo soy partidario del rechazo propositivo, digo que la Constitución no está escrita sobre piedra, pero ciertamente yo creo que la consulta a la ciudadanía es fundamental. Y en ese contexto yo creo que se logró canalizar una situación de debilitamiento institucional a través de la acción violenta, que si los actores políticos que valoran la paz y que valoran los procesos políticos para salir de crisis como las que vivimos, no éramos capaces de ponernos de acuerdo, acá la situación era crítica. Yo es bueno que podamos transmitirlo porque hay sectores de uno y otro extremo que finalmente unos optaron por la vía de la acción violenta o no concurrieron al acuerdo, o más bien se desembarcaron del acuerdo, el partido de Boric, entre otros, y otros, en otros extremos, no entendieron el momento de debilidad institucional que estaba viviendo el país. Señor Lago. Sí, yo primero, bueno, gracias por la invitación nuevamente y creo que es la primera vez en muchos meses que estoy en un formato como este, que lo hacíamos muy a menudo, de conversar en vivo o entrevistar y tener discusiones en vivo. Entonces, primero, muchas gracias porque ese tiempo no ocurría y espero que se pueda mantener en la medida que la salud, las condiciones de salud lo permitan. Dicho eso, yendo a la pregunta, creo que el acuerdo de noviembre del año pasado permitió encauzar institucionalmente una demanda ciudadana que estaba desbordando el sistema. Creo que no cometo una infidencia ni me paso de mala gente si digo que en un minuto hubo que hacer muchos esfuerzos para apuntalar la institucionalidad chilena. Hubo llamados de dirigentes políticos a que renunciara el presidente Piñera, o sea, a romper con un sistema de un presidente democráticamente elegido sin ninguna duda. Y me parece que eso era grave. Y lo que ocurrió, junto con la demanda ciudadana masiva, muchas de ellas pacíficas, la del 25 de octubre del año pasado, más de 1,5 millones de personas marchando por la región metropolitana y en muchas capitales de región, incluida la nuestra, con mucha tranquilidad. Eso no obsta que hubo también grupos que ejercieron mucha violencia. Pero ante la pregunta que tú haces, yo creo que lo fundamental es que ese acuerdo de noviembre permite encontrar un camino para enfrentar las diferencias que hay. Y por eso es que es importante este plebiscito del 25. De cierta forma también, disculpe que interrumpa, pero de cierta forma también lo que hace este camino institucional también es apartar a quienes apoyan la violencia por el costo, porque
se desligan los grupos. Lo que pasa es que tú le quitas legitimidad a la presión de esa naturaleza, bueno, que nunca la tuvo mucho, para ser franco, pero tú lo que haces es decir, aquellos que están exigiendo una demanda, una reacción de los tomadores de decisión, de aquellos que tenemos responsabilidades en todas las esferas, se dijo, perfecto, incluso aquellos que quieren quedarse con la actual constitución, como Francisco Chaguán, están dispuestos a decir, bueno, consultémonos los chilenos, entre nosotros, consultémonos a los chilenos, a nosotros, consultémonos nosotros, si queremos cambiar de constitución o no. Y además, acordamos lo segundo, que es muy importante, que en el mismo acto le vamos a preguntarnos a nosotros mismos, nosotros los chilenos, si queremos que sea a través de una asamblea constituyente, convención constitucional o una convención mixta. Entonces, y dentro de ciertos marcos, con la regla de los 2/3, ya entendiendo que se respetan tratados internacionales, conceptos jurídicos básicos. Bueno, entonces, creo que eso le da un derrotero. Yo sé que hay sectores que no quieren esto, nunca han querido esto, muy recalcitrantes de la derecha chilena, y hay sectores muy a la izquierda o antisistema derechamente que tampoco les gusta este entendimiento, porque lo que ellos buscan es la ruptura del sistema, no un entendimiento de fuerzas políticas que pueden pensar distinto. Entonces, por eso es que hay sectores que no participaron del acuerdo de noviembre. Algunos se arrestaron ese día con el partido de Gabriel Boric, no así Gabriel Boric, que puso su firma que era una cosa bien notable, firmó como persona natural, no como partido. Y se debe valorar. Si no, lo valoro. Pero además hubo partidos que decidieron condenar y rechazaron lo que se acordó ese día. Otra cosa es que hoy día se han subido al caballo. Bueno, el caballo va a galope, entonces ni lesos se subieron. Partido Comunista y otro. ¿Ya? Pero está bien, yo no lo voy a apuntar con el dedo. Pero lo importante es que esa noche se hizo algo que creo que va a ser tremendamente relevante para muchas décadas en Chile si hacemos bien las cosas. Y la violencia tiende a aislarse en consecuencia, como tú bien dices, a partir de ese acto. Yo sí quiero, si me permiten, sí, por supuesto. Y esto sea una conversación también, yo quiero apuntar al Partido Comunista, porque el Partido Comunista y la gran mayoría de los partidos del Frente Amplio, los movimientos del Frente Amplio, no estuvieron ni por el acuerdo institucional para salir de la crisis, ni ahora han sido tajantes, por lo menos el Partido Comunista, de condenar la violencia. Y eso sí que me parece que es una señal de preocupación, porque si Tellier señala que si es que condenar la violencia implica no salir a manifestarse, esas son las palabras de él, yo no voy a condenar la violencia. Eso me parece a mí que, sin lugar a dudas, un doble estándar inaceptable. Y acá todos los sectores democráticos, todos los sectores que, en definitiva, estamos dispuestos a que haya un camino institucional para resolver la crisis, creemos, sin lugar a dudas, que la condena a la violencia es la piedra basal en la que se debe sustentar justamente la consulta a los ciudadanos y también los acuerdos institucionales que se requieren. Y pasando al tema constitucional, probablemente tal, al contenido de la Constitución, te han dicho ambos que hay una demanda masiva por mejorar las condiciones de vida. Pero eso también a veces es demasiado intangible, o sea, es difícil poder decir exactamente la demanda, qué elemento particular demandaba la sociedad, porque era una demanda poco organizada, inorgánica, sin un petitorio concreto. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles, a juicio de usted, ya sea que esté o no la nueva Constitución, son los 2 o 3 elementos que debiesen estar, ya sea en la nueva Constitución, o que debiésemos mantener actualmente? Sí, yo voy a hacer una reflexión sobre eso que tú dijiste, me viene al comienzo sobre los ciudadanos, su expectativa en el fondo, su demanda, y por qué dijiste como es intangible que esas demandas, cómo se ven en una nueva Constitución. Yo siento que nosotros, los chilenos y las chilenas, crecientemente hemos ido tomando el peso a que hay ciertas decisiones que se toman que lo influyen. Me decís, obvio, sí, claro, pero empiezan a hacer el vínculo entre esas decisiones que se toman y por qué no se toman otras en función de los marcos jurídicos o de las restricciones que existen o de lo que permite la ley o de lo que permite la Constitución. Entonces se empiezan a cachar cosas. Los chilenos ya cachamos, tal vez yo lo sabía antes porque he tenido una ocasión más privilegiada, pero empiezan a cacharse de que con el pago de los impuestos, cuando compran el litro de leche o el litro de chela o el kilo pan, el 19% de IVA va al sueldo de los senadores Lago y Chaguán, se pagan las políticas públicas, ya se paga la salud. Entonces ellos tienen conciencia que el pago de los impuestos ellos lo están soportando y en qué se gasta, dónde va. Entonces hay una conciencia. Y empiezan a captar entonces cuando discutimos por este tema del tiro polémico. Polémico en el sentido de que son miradas distintas legítimamente, que no está escrito en piedra lo que tiene que ocurrir, aborto en 3 causales, o el aborto en Chile, o matrimonio igualitario, para ponerte temas valóricos.
te dicen, no, es que la Constitución no lo permite, que se requiere una reforma, que hay un quórum. ¿Cómo que el quórum? No, pues si la mayoría quiere. Bueno, es que no, usted quiere la mayoría ciudadana, pero esa mayoría ciudadana no se traduce a la mayoría parlamentaria y la Constitución exige tantos senadores que tienen que aprobar algo. Yo creo que los chilenos comienzan a captar de que eso que se les dijo mucho tiempo, un sector muy recalcitrante en Chile, muy refractario a los cambios, que decía, a los chilenos no les importa, contra los chilenos quiere que les llegue salud. Sí, viejo, pero para que les llegue salud, y para yo exigirle a la ISAPRE también un fondo solidario de salud que compense ciertas cosas, no tengo los coros para aprobar en el Congreso. O cuando la presidenta Bachelet aprobó la pensión básica solidaria, que quiso hacer algunas pequeñas reformas, estoy hablando del año 2008, 2009, unas pequeñas reformas a la AFP, la derecha le dijo, usted me toca una coma de la AFP y se queda sin pensión básica solidaria. Entonces, yo creo que nosotros los ciudadanos, o los ciudadanos más que yo, empezaron a captar que hay un vínculo entre lo que se puede hacer jurídicamente y las cosas que yo quiero. Y por eso que yo creo que se tradujo en una demanda de la Constitución, la cual por lo demás es ilegítima en su origen. Y no que tenga la firma del agua a ser legítimo. Sí, bueno, la Constitución tiene 257 modificaciones. La Constitución no está escrita sobre piedra. Y la Constitución, que tiene la firma de Ricardo Lagos, logró resolver justamente cambios sustantivos. Por supuesto. Y fueron parte de un arduo debate, incluso los partidos de la coalición. En su momento, Renovación Nacional estuvo a punto de fracturarse justamente para poder avanzar en las modificaciones constitucionales donde efectivamente lográramos una plena representación parlamentaria elegida por la ciudadanía. Eso es otro tema, pero la Constitución no está escrita sobre piedra. Aquellos que estamos por el rechazo propositivo creemos en los cambios. Quiero responder tu pregunta. Yo he presentado cerca de 21 reformas constitucionales y de hecho algunas de ellas han sido aprobadas. De hecho, soy coautor del proyecto que estableció la elección de los gobernadores regionales. Le pusimos el nombre a los gobernadores regionales. Y básicamente estamos avanzando en la reforma más importante de los últimos 200 años, que termina con la tradición desde los Borbones, en que se designaban a dedo en las autoridades regionales. Entonces, por supuesto que queremos cambio. Nosotros somos partidarios de un Estado unitario centralizado, donde seamos capaces de transferir competencias, atribuciones y recursos a las regiones. Somos partidarios de cambiar el sistema político de un sistema hiperpresidencialista a un semipresidencial, proyecto de ley también presentado en el Parlamento. Somos partidarios de tener un Estado prospectivo, un Estado que genere un consejo de prospectivo de políticas públicas, como lo hace Francia, con la integración de los expresidentes. Somos partidarios también de poder garantizar determinados derechos sociales en la Constitución, como el derecho a la salud, y que tenga la garantía de aseguramiento por parte del Estado. Somos partidarios también de un Estado medioambiental que se enfoque en el desarrollo sostenible y sustentable, y eso implica efectivamente un esfuerzo mayor. Somos partidarios de mantener la autonomía de ciertos organismos del Estado, entre ellos, por supuesto, el Banco Central, que le ha dado estabilidad a Chile y que espero que en definitiva se refuerce esa autonomía en nuestro nuevo marco legal o constitucional, y establecer determinadas acciones que nos permitan efectivamente acciones o tribunales con dotes de autonomía, como los tribunales contenciosos administrativos, que son una deuda pendiente, los tribunales de ejecución de penas, que también son una deuda pendiente. Pero también hay que ser súper franco desde el punto de vista de la expectativa que se le puede generar a los ciudadanos respecto del cambio constitucional. Y esto yo diría que es el tema de fondo. Porque si acá se le va a decir que todos los problemas se les van a resolver por un nuevo marco constitucional, se equivocan. Acá se requiere avanzar en el fortalecimiento de FONASA, en el término de los abusos de las ISAPRE, con los 3 nuevos críticos de alza unilateral en los planes de salud, que hizo relación con las tablas de factores, que hizo relación con resolver las preexistencias, y donde efectivamente la oposición no ha puesto en tabla el proyecto en la Comisión de Salud del Senado. Yo lo he pedido reiteradamente. ¿Y qué ocurrió? No. La oposición lo que quería, no, queremos un cambio estructural. No queremos resolver los 3 nuevos críticos. Queremos un cambio estructural con un sistema único. Entonces, al final, muchas veces, las soluciones, la solucionática que busca amparada en una, que es legítimo, en una visión ideológica, se trunca con la posibilidad de resolver los nudos críticos que los ciudadanos tienen, los ciudadanos de pie, para resolver los problemas que hoy día tienen algunas de nuestras instituciones. ¿Y por qué no se podría? Quiero hacer una pregunta a cada uno, para empezar un poco en tensión. Primero, el senador Lagos, usted dice que la gente se percató, por ejemplo, que la mayoría no deciden, porque existan normas de quórum especiales. O sea, se da cuenta que el sistema
tiene trabas que no permiten que las cosas sean como Pero quisieran. lo que voy es que este proceso constituyente, o sea, supongamos que hay un proceso constituyente, hay convención constitucional, el quórum sigue siendo 2/3. Entonces alguien podría decir, bueno, si necesitamos 2/3 para llegar a acuerdo, y el mismo Congreso actualmente, la norma que tiene mayor quórum precisamente 2/3, ¿por qué no se puede llegar a acuerdo en la propia institucionalidad? Si el quórum es el mismo. Pero evidente, pero Maximiliano, perdona, no, muy sencillo. Hoy día, esta es la Constitución, ¿ya? Esta. No se entiende nada. Esta es la Constitución. Estas son las reglas actuales. ¿Ah? Chaguán le encanta esta Constitución, porque quiere que siga la Constitución. Esta es la Constitución de Chaguán. Estas son las palabras de Chaguán que le gustan, lo interpretan a él. Yo quiero cambiar esto. Chaguán me dice, ¿tenía 2/3 para cambiarlo? No, entonces esto queda. En cambio, lo que yo le digo a Chaguán es esto, le digo a Chaguán yo. Tranquilo. Yo quiero una hoja en blanco. Porque si tú no tenías 2/3 y yo tengo los 2/3, aquí no escribimos nada. Pero en algo nos vamos a poner de acuerdo los dos, y eso va a quedar acá, porque vamos a tener los 2/3. Entonces, la diferencia, ¿ya?, es que en el actual sistema, si yo no convenzo a Chaguán, y él con un tercio más un voto, me sigue imponiendo esta Constitución que quiero cambiar. ¿Cacháis la diferencia? Eso es, y eso es lo que captamos, y eso es lo que logró eso es lo que ya captaron los chilenos. Por eso que es muy injusto este sistema. Dice, y Pancho dice, a él, pone el ejemplo de la ISAPRE, que la oposición no quiere poner. ¿Tú crees que alguien cree que ha sido la oposición hoy día, los que no quisieron hacer muchos cambios siempre porque no quisieron mala voluntad o porque no estaban los votos? Te puedo dar 50 ejemplos de la administración Frey, de la administración Lagos, de la administración Bachelet, cada uno de los cuales ellos querían hacer reformas más estructurales, se encontraron con el veto de la derecha que le dijo, no, mi amigo, si usted, señor Lago, quiere hacer su auge, que se lo vamos a aprobar, porque lo financiamos con plata de todos los chilenos, la cacha de espada. ¿Ah? Cuente con su dicha patología, pero usted no me va a tocar a la ISAPRE. ¿Okay? Que Lagos quería junto con eso un fondo solidario de los excedentes de la ISAPRE, o parte de eso, que fuera a financiar, porque hay gente que, estando en la ISAPRE, después que han puesto plata toda la vida en la ISAPRE, en determinado momento tiene que irse al sector público a atenderse porque el ISAPRE no la atiende y el ISAPRE no pone nada, y el sector público se hace cargo de alguien que no puso un peso en toda su vida. Se pedía entonces un fondo solidario. La derecha dijo que no. Ya te expliqué lo de la H. O sea, te quiero decir. No, pero eso es un mal ejemplo. No, porque justamente con la ISAPRE. No, Ricardo, con la ISAPRE es un mal ejemplo porque lo que hemos encabezado nosotros. A ver, y no vamos a ser famosos en este debate. No basta con que tú. Pero el tema de fondo que tiene que responder es este. Yo quiero saber por qué Francisco Chaguán no quiere soltar esto que tiene, este monopolio. Él con un tercio mantiene lo que tiene. Pero preguntémosle, señor Chaguán, ¿qué usted de la Constitución actual? Porque yo leí la propuesta de rechazar para reformar. Efectivamente, hay alguna propuesta, por ejemplo, avanzar en el presidencialismo. La pregunta es la que hace de otra forma, más que aquello que quiere cambiar, ¿qué de la Constitución actual usted considera valioso mantener? Absolutamente. Primero, todo el marco conceptual, primero del artículo 19 de la Constitución. Creemos que es los derechos fundamentales. Establecer efectivamente un capítulo de derechos fundamentales, hay que complementarlo. De hecho, yo he propuesto varias modificaciones, pero ciertamente tenemos que tener un capítulo de garantía y también establecer un recurso que fue, digamos, muy novedoso. Yo quiero agradecer a Gustavo Lorca, entre otros, a Sergio Díez, que fueron justamente los que construyeron al recurso de protección. En el año 89. Efectivamente, como un mecanismo. Estuvo en la base de la institucionalidad, que permitió efectivamente establecer un instrumento que pudiera garantizar claramente que esas garantías pudieran efectivamente materializarse a través de la acción del Estado. ¿Y usted cree que eso no se va a mantener? Porque cuando uno escucha, por ejemplo, yo no creo que el señor Lago quiera quitar el recurso de protección. Pero es que, nuevamente, yo no escucho no está preguntando eso, me está preguntando qué valora la Constitución. Sí. No, la pregunta que tengo que responder porque hay que rechazar. Me preguntó. La pregunta general también por qué hay que rechazar. Primero, hay que rechazar. No, la pregunta de Maximiliano fue ¿qué le gusta valora la Constitución? Yo valoro la Constitución, entre otros aspectos, la autonomía del Banco Central, la necesidad justamente de poder establecer a través de determinados capítulos las garantías constitucionales, la defensa del derecho a la vida, me parece a mí que es fundamental y que vamos a tener una discusión desde el punto de vista si debe o no estar consagrada en nuestra Carta Fundamental. O sea, va a ser parte de las discusiones y los debates que se van a dar en el proceso constituyente si se gana la prueba. Yo creo que vamos a lograr acuerdos. Yo creo que el sistema de garantía a través de un recurso
procesal como es el recurso de protección se va a mantener, obviamente, pero ciertamente cuáles van a ser esas garantías a ser parte de la discusión. Claro. Pero el tema es que yo sigo sin entender por qué alguien quiere rechazo si no sea porque quiere mantener el control de lo que ya está acá. Yo te lo cuento, Ricardo, ¿quieres que te diga No, por qué? déjame terminar. Entonces, reitero el ejemplo. Cuando tengo una hoja en blanco, si tengo una hoja en blanco, supongamos que está en blanco, si está en una hoja en blanco, para que algo se escriba en esta hoja en blanco, en una hoja en blanco, alguien tiene que juntarse a 2/3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Garantías fundamentales, yo creo que vamos a coincidir. Porque no sé, cuando se dice que se parte de una hoja en blanco, y aquí voy a citar a Agustín Esquella, no es frase mía, no significa que tú partas de una hoja en blanco, o partas de cero, perdón. Una hoja en blanco no es partir de cero, porque tú partes con una biografía que tienes como país, como constituciones chilenas. Entonces, hay muchas cosas de la actual constitución seguramente que van a quedar en la nueva constitución. El concepto va a quedar. Entonces, y en eso van a estar los 2/3. Otra cosa es que tenga una constitución tal vez más minimalista, pero lo que no va a quedar es aquello en lo cual tenemos un desacuerdo profundo, que fue impuesto a partir de la constitución del 80, que yo presencié ese proceso. Cuando hubo que contar los votos del 80, en el colegio La Salle en Ñuñoa, los militares nos echaron a la calle. Yo no pude contar los votos a la una con mi mamá. Luisa Urán, mi mamá a 2. Fui con ella, nos sacaron. ¿Qué dice, señora? ¿Pero cómo se va? Así fue, no me lo contaron, no lo invento, yo no miento. Pero, por ejemplo... Entonces, en el tema, yo no entiendo por qué el rechazo. Pancho dice que tiene muchas reformas en su cabeza. Bueno, esa reforma... en el Parlamento. No, está bien si tú presentas muchas reformas, pero no avanza ninguna porque la derecha no te da la pasada. Senador, pero por ejemplo, usted nombró varios ejemplos, la mayoría dijo salud, educación, Sí. entre otros, pero eso dice más de relación con lo que son los derechos sociales, o... Sí. Cuestión que yo creo... ¿Y el rol del Estado? Cuestión que yo creo... por ahí, a eso voy. Lo más que el rol del Estado viene la parte orgánica. ¿Qué piensan? Porque... ¿Y descentralización dónde está? Pero Entonces, quizás... eso tiene que estar en la Constitución Sí, nueva. pero senador, a lo que voy es que quizá un tema que... Régimen político. ¿Por qué Eso no no, plantearlo? pero Bueno, usted habla de semipresidencialismo. ¿A qué se Sí. refiere, por ejemplo, con semipresidencialismo? ¿Qué concreto? ¿Usted Bueno. quiere avanzar algo así como un parlamentarismo? es que si lo ponen así, puede terminar en una caricatura. Lo que yo quiero decir es que hoy el sistema que tenemos claramente está haciendo agua. Absolutamente. Por una razón, porque tenemos el siguiente sistema. Un sistema que la Constitución le da la mayor cantidad de atribuciones ¿a quién? Al presidente de la República. Todas. O sea, Francisco Chamuel y yo podemos estar de acuerdo en que queremos un fondo para Valparaíso y eso es inadmisible, completamente. O sea, podemos decirlo, ir a la radio, piensa, vale cero, no tiene por dónde. Todas las atribuciones del presidente. Y simultáneamente, hoy ya tenemos un sistema electoral que lo que hace y garantiza prácticamente es que vas a tener un presidente en Chile que va a ganar generalmente en segunda vuelta, porque va a costar mucho en primera, pero segunda vuelta, y a todo evento va a ser muy difícil que tenga mayoría en el Parlamento. Y, Bueno, eso lo vemos hoy en día incluso. bueno, y por eso está trabado el sistema. Claro. Pues entonces, tenía un presidente, porque el presidente Villera no fue mi candidato, pero ganó segunda vuelta con ¿cuánto? 54%, 53%. Una mayoría sustantiva, pero el Parlamento es minoría completa. Entonces queda acabado. Me parece, yo como oposición no estoy contento, estoy tranquilo porque tengo alguna capacidad de conversación. Pero tampoco tenemos un sistema, en cuando ocurra eso, de una válvula de escape que no sea esperar los 4 años. No hay sistema, no hay elecciones anticipadas. Fíjate que la Constitución de Pinochet, que se modificó en el 89, las conversaciones con la oposición de entonces, había una disposición, o no sé si llegó ahí, bueno, entonces hay más, pero había una disposición que permitía que el presidente de la República, por una vez durante ese mandato, pudiera disolver la Cámara de Diputados. Mira qué potente. Hay un presidente que dice, yo quiero, te invento, sí, ¿sabes qué más? Estoy convencido que hay que tener una FP estatal. No va a pasar. Y el presidente dice, ¿sabes qué más? Disuelvo la Cámara de Diputados. Se van todos para la casa, se eligen en 60 días más y mi campaña voy a exigir que los que estén sean los que estén por la FP estatal. Una vez su mandato. Entonces, quiero decirte que todo eso se puede hacer a partir de la Constitución. Y cuando yo escucho a Pancho con toda la buena voluntad, Francisco, de que esto lo vamos a hacer, esto, otro, si no han querido hacerlo. Entonces, y no me dejé amarrar porque no me respondió esto todavía. Porque yo me tengo que, el rechazo, si gana el rechazo, yo me quedo con esto, con lo que ya hay. Y para cambiar... Vamos a responder Sí. la primera, respecto al régimen semipresidencial y al proceso descentralizado. Nosotros hemos sido firmes y categóricos en términos de señalar que el sistema hiperpresidencialista está completamente agotado.
Y lo dijimos en el acuerdo RNC, me tocó, que fui uno de los instigadores de ese acuerdo institucional. Se realizó con el mayor sigilo, se preparó ¿Pero pasó algo? en mi casa, y básicamente las reformas que se pensaron en aquel entonces se fueron avanzadas. Entre ellos, aquello que dice relación con la elección de los gobernadores regionales. Pero eso incluye también una transferencia de facultades, atribuciones y recursos, con una nueva ley de rentas regionales que hemos hablado tanto y estamos tan de acuerdo con Lago. Eso a nivel constitucional no hay obstáculo. ¿Ah? Eso falta voluntad política, es una ley. Sí, a nivel pero acá constitucional. hemos tenido problemas distintos. El problema que hemos tenido es que los desconcentradores y descentralizadores somos un grupo transversal que recorre todo el arco político. Pero los concentradores del poder también son transversales y están en todo el arco político. Y lo que hemos tenido acá es una lucha entre los descentralizadores y aquellos que quieren concentrar el poder. El gobierno sigue administrándose desde la manera, desde el frente. Y yo diría que es el tema de fondo. Y acá hay una desconfianza instalada respecto de la masa crítica que puede haber en regiones respecto a la administración de fondos en regiones. Y yo diría que es un tema emblemático. Nosotros hemos dicho que debe ser con un nuevo estándar de responsabilidad fiscal, generando nuevas gobernanzas regionales y nuevas gobernanzas locales. Primer tema. Segundo, respecto al sistema político, uno de los temas que estaba en el acuerdo de la RDC era justamente establecer un presidente que fuera jefe de Estado, con un primer ministro que permitiera efectivamente flexibilizar los sistemas de alianza. Hoy día está el sistema muy trabado con la imposibilidad que las alianzas puedan conversar o reorganizarse en pleno o reorientarse en pleno periodo presidencial. Y por eso nosotros decíamos que la figura de un primer ministro habría permitido, por ejemplo, salvar la crisis de octubre del año recién pasado, con la elección de un nuevo primer ministro, y eso permitía efectivamente flexibilizar el sistema. Y además porque hoy día el principal colegislador en Chile no son los parlamentarios, no es ni Lagos ni Chaguán, es Piñera, el presidente Piñera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema porque los proyectos de ley que hemos resuelto y que estamos de acuerdo, por ejemplo, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el presidente Piñera dijo, no pasará un día más sin que los pueblos originarios sean reconocidos. El proyecto está presentado hace 5 años. Yo soy coautor de ese proyecto. Está en la Comisión de Constitución. Mientras el presidente no le ponga urgencia legislativa, ese proyecto no tiene ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Entonces estamos frente a un sistema completamente agotado desde esa perspectiva. Derecho, elevar a rango constitucional el agua como un bien nacional de uso público. Coautor del proyecto. ¿Qué ocurrió? Fue el único voto de mi sector político en este proyecto en particular. El único voto. Y yo lamento que efectivamente... ¿Eso requiere quórum ese proyecto? Yo no me acuerdo. Sí, efectivamente requería otro. Requería 26... Y la pregunta que le hacía el desplazamiento que hacía el senador Lauber respecto a por qué entonces, con todos esos argumentos que usted ha dado, senador, no mejor ir por una hoja en blanco y tratar de calmarlo. Bueno, yo estuve inicialmente por el apruebo. Y yo efectivamente tuve un proceso de conversión. ¿Y por qué se lo estoy planteando? Primero, por la violencia desatada. Segundo, porque yo estaba convencido efectivamente que era posible la buena voluntad que tuvimos en noviembre, justamente de posibilitar un acuerdo institucional. Y yo decía, mira, acá hay espacio para finalmente cambiar la Constitución. Yo soy partidario de que la Constitución está escrita sobre piedra, pero ¿sabes qué? Someter al país a 2 o 3 años de incertidumbre en pleno proceso de la crisis económica más profunda de los últimos 150 años. Esta es la crisis económica más profunda de que tengamos registro económico de la década del 50 del siglo pasado, y más asimilable a la del 29, donde Chile fue el país más afectado. Tenemos 1.800.000 a 2 millones de trabajadores sin empleo, en medio de una crisis sanitaria. Entonces, generar además una incertidumbre de 3 años respecto de cómo somos capaces finalmente de pararnos de esta crisis, yo creo que no es adecuado. Y por eso yo creo que la consulta al pueblo hay que hacerla, pero yo soy partidario de rechazar y soy partidario de la convención mixta. Del segunda papeleta de ahí he hablado y quiero no, sí, si me permite, porque este es un tema de la mayor importancia. Porque yo digo que es importante la convención mixta y no la convención constitucional. Primero porque... expliquemos a la gente de la convención mixta, porque hay mucha confusión al respecto. Sí, la convención mixta son mitad parlamentarios y mitad personas convencionales escogidos especialmente para eso, de la ciudadanía. Y por eso yo quiero hacer también una aclaración también a los adherentes a nuestro sector político. Y acá quiero hablarle a mis electores y a los electores del sector. ¿Por qué es tan importante la convención mixta? Y no anular el voto como están llamando a alguna gente del sector que está en un extremo, porque se equivocan.
por la siguiente lógica. Primero, por razones republicanas. En un proceso constituyente, no contar con un rol importante del Parlamento es dejar justamente al Congreso Nacional en una situación secundaria. Y no hay régimen democrático sin un Congreso fuerte. Primer tema. Segundo, los parlamentarios tienen la capacidad de transigir. Estamos acostumbrados justamente a debatir, a llegar a acuerdos, y por tanto acá se requiere, por una parte, tener un grupo de convencionales elegidos directamente por el pueblo y otros que fueron también elegidos por el pueblo y que tienen una facultad constituyente derivada, que son los parlamentarios, que efectivamente pueden ayudar a ese proceso. Pero también, tercero, y esto también es una razón de carácter más bien ideológico, yo quiero hacer el llamado. La última elección parlamentaria fue la más estrecha desde el año 90 en adelante. Y nosotros, efectivamente, eligiendo una convención mixta constitucional, aseguramos una participación de a lo menos el 46% de los constituyentes del sector que adhiere a un determinado marco valórico e institucional. Por tanto, se equivocan aquellos del sector que están llamando a anular el voto para asegurar una fuerte presencia de personas que defiendan un determinado marco de acción valórica y una cosmovisión del mundo, de nuestro sector. Se requiere votar por la Convención Mixta Constitucional y eso llamamos convención. Senador Lagos, usted va por la Convención Constituyente. Sí, claro, pero voy a volver atrás con lo de Francisco porque dijo algo que yo no comparto y que creo que al contrario es como exactamente lo opuesto a lo que él afirma. Él dice, mire, yo voy por el rechazo porque el rechazo no va a abrir 3 años de certidumbre y se requiere certidumbre. Pues bien, yo no sé qué certidumbre te va a dar seguir con el sistema actual, que fue lo que nos llevó a la crisis de noviembre. Y esta crisis de noviembre fue la tercera crisis que tuvimos, porque las crisis han venido, se repliegan pero no se van, dejan que las aguas, si me permitís la analogía que estamos aquí al borde del mar, lo que no ocurrió fue así, los pingüinos, año 2006 fueron los pingüinos, fue una marea, para efectos comparados con ahora, claro, pero los pingüinos fue fuerte. Bueno, eso significó que el agua, llegó una marejada de agua y nos generó un problema. El agua se replegó después. Y uno dice, ¿qué pasó a los pingüinos? 6 años después, los estudiantes. Eso sí fue bravo. Pregúntale al presidente Piñera. También el ministro lo hizo como 4 veces. Estuvo bravo los estudiantes, no digan que no. Y el agua de nuevo, y el agua llegó hasta por aquí y se replegó. Y ahí todo quedó tranquilo. Y ahora llegó lo que nos ocurrió en octubre, noviembre pasado, que fue muy fuerte. Entonces yo digo, es preferible seguir con la actual constitución, que un sector siga teniendo derecho a veto, porque tienen derecho a veto, esa es la palabra. Chaguán tiene derecho a veto en la constitución actual. Tú, Pacho, tienes derecho a veto. Tú me vetas a mí, cuando yo quiero hacer algo, y dices, no, pues, si no tenés los 2 tercios del lago, me importa poco tu opinión. Eso es lo que tú me puedes decir. Lógico que tú, pero hay que ponerlo así, si estamos los dos, tú te rechazas y yo te apruebo. Y yo te digo, no, yo quiero la hoja en blanco. Porque entonces tú y yo, ahí sí vamos a estar obligados a ponernos de acuerdo, como constituyente, etcétera, de ponernos de acuerdo a quién va a ir en el papel. Porque partimos de cero. O sea, de hoja en blanco va a ser. Pero lo otro es mantener esta certidumbre. Mucho más certidumbre, darle un cauce institucional a esa demanda ciudadana y aislar a la violencia. ¿Pero por qué yendo a la segunda pregunta, por qué los convencionales? Porque alguien podría decir, bueno, puedo tener hoja en blanco y parlamentarios también. Sí, por varias razones. Primero, nos estamos planteando, y yo creo que es sano, que la constituyente sean todos elegidos por los ciudadanos. Para esos solos efectos. Para ese solo efecto. Segundo, hacer la convencional, la mixta que se llama, perdón, la mixta, con parlamentarios, no va a asegurar paridad. Las mujeres van a quedar excluidas. Porque de los electos van a estar la mitad, va a haber paridad. Pero respecto de los parlamentarios, no. Por la composición actual del Parlamento. A menos que saques a todas las mujeres del Parlamento. Porque la pega, ¿me explico, no? Entonces, va a ser muy difícil. Pero además, yo digo, ¿por qué nos vamos a negar a tener? ¿Cuál es el problema? Además, estamos completamente desacreditados los parlamentarios desde el punto de vista de legitimidad. El sistema está delegitimado socialmente. Por eso estamos planteando una constitución nueva. Entre paréntesis, lo de la firma del lago, que me encanta que lo diga la derecha siempre. Yo les puedo citar a mi viejo lo que dice. No se confundan, lleva mi firma de las reformas que la derecha me dejó pasar. Si tenía el veto de la derecha también, pero el mismo hecho que tiene el veto que tiene ahora. Entonces... Yo tengo citas distintas. Bueno. Senador, hablando de la paridad, que su palabra es muy valorable, muy valiosa. Yo creo que sí, yo creo que es valorable, sí.
Y estamos muy atrasados, pero algo hemos avanzado. ¿Por qué si es tan valorable a nivel representativo? ¿No hay una propuesta para que el Congreso haya paridad en el Congreso? Bueno, ¿tú crees que luego del mecanismo que se adoptó para la constituyente, que persigue también garantizar un resultado de género, yo no descarto que esa discusión se va a instalar eventualmente en el tema electoral, que es bien debatible, yo sé que es debatible, por la igualdad del voto, ¿ya? Pero creo que se va a instalar ese concepto. O sea, no, y esos son los temas que hay que discutir en una nueva constitución. Pero es distinto discutir un tema cuando todos estamos los tres, perdón, pues ya hablo contigo, no sé lo que piensas tú, o los que están acá, pero por último, que todos tengamos que ponernos de acuerdo y que entre todos juntemos 2/3. De repente yo quedo aislado y ustedes todos se ponen de acuerdo, tienen los 2/3 y se escriben lo que ustedes quieren. Pero es distinto que haya uno solo en esta pieza que diga, hijito, esto es lo que hay. Si queréis cambiarlo, tenéis que ponerte de acuerdo conmigo. ¿Me explico? Yo creo que lo expliqué claro, ¿no? Una pregunta para los dos. Ya. Que va pensando más allá del proceso constituyente, más allá de la regla estricta, en el momento político que estamos viviendo con una polarización política que uno lo ve por la televisión o por toda parte y uno dice, oigan, no parece que haya ambiente como para lograr grandes consensos. Cuando uno ve las peleas en el Congreso, creo que ya van 9 posiciones constitucionales, si mal no recuerdo. Hay una especie de polarización que aún superinchera, si muchos hablan. Bueno, yo me pregunto, porque ambos decían que lo más probable es que en una nueva constitución hayan acuerdos mínimos, porque 2/3 es difícil de encontrar acuerdos de 2/3. Entonces, probablemente muchos hablan de una constitución minimalista. Ahora, independiente de lo que diga esa constitución, estamos claros también que la constitución por sí sola no es suficiente. No. Luego tiene que haber un desarrollo normativo. Basta que, por ahí alguien nombró el tema de los gobernadores regionales, la reforma de descentralización. Estamos de acuerdo. Esas fueron del 2009. Y la ley recién salió en el 2018, o sea, casi 10 años después. Sí. Entonces, pase lo que pase en la nueva constitución, teniendo un mínimo o un máximo, ya sea que minimalista o maximalista, hay un hecho a la causa que los políticos, los senadores y los diputados, luego van a tener que desarrollar ese contenido. ¿Existe el ambiente político, ustedes ven, como para lograr ese tipo de consenso? Porque el próximo gobierno y el próximo parlamento va a tener, básicamente, si hay nueva constitución, tener que implementar esa reforma. Esta es la parte fome de la entrevista. No tengo ninguna capacidad para saber qué va a pasar pasado mañana, para ser franco. En general, nunca sabe. Pero este tema son preguntas legítimas que tú haces. Yo no tengo claro qué va a pasar con el sistema político, va a ser el ambiente. Pero lo que yo sí sé, no sé, la convicción que tengo, ¿sí? Que seguimos como estamos, vamos mal. Entonces hay que hacer un cambio. Y creo que esto nos da la oportunidad y es un cambio que se hace dentro de un marco institucional. Eso es lo más fundamental. Esto es lo más fundamental. Esto no se hace así a la libre, ¿ya? Aquí se juntaron las fuerzas políticas, las vilipendiadas fuerzas políticas, ¿ya? Y aquellos que tuvieron la capacidad de la madurez, incluso los que están dispuestos a votar rechazo, dijeron, pero démonos la oportunidad. Y dijeron, y esa noche de noviembre, se mantuvo el nervio. Y se entendió que esto estaba a un límite. Y ese límite dijo, ¿sabe qué más? Vamos a darnos este camino. Y los que están Pancho dijo que estaba por la prueba de rechazo, pero no importa, pero los que van a rechazar, aceptaron ese camino, aceptaron poner eso sobre la mesa. Y hoy día yo creo, no lo voy a decir, saben en su foro interno, y lo hablan, que es muy probable que gane la prueba. Pero entienden que era un camino que había que hacer. Y aquellos que se excluyeron de eso, también se excluyeron, no fueron parte de eso. Y por eso cuando tú me dices si va a haber ambiente para el futuro, para ponerse de acuerdo, yo creo que sí. Porque hay un sector todavía que tiene alguna madurez de entender lo que nos están pidiendo los chilenos. Los chilenos no quieren que sigamos todo el día en la pelotera, en una movilización permanente de este tipo, si quieren cambio. Y perdóname, son necesarios. Sí, yo creo que ese día de noviembre nos fuimos capaces, el sistema político, de transmitir el momento de debilitamiento institucional que se estaba viviendo. Y donde hubo madurez de un grupo muy importante, muy transversal de fuerzas políticas y de tomadores de decisión que dijeron, mira, acá hay que estar con responsabilidad. Porque, vuelvo a insistir, aquí había muchos que pedían la caída del presidente. Y este es un tema que a lo mejor no hemos sido capaces de transmitir. Lo acusaron constitucionalmente, de hecho. Bueno, así es. Pero además había voluntad de que el gobierno cayera. Entonces, un gobierno legítimo,
elegido con los votos de los ciudadanos. Entonces, acá yo diría que es muy importante defender el hito del 25 de octubre. Y yo soy de aquellos que cree que acá hubo madurez, hubo una salida institucional a la crisis y sin lugar a dudas estamos canalizando. Y serán los chilenos, los que resuelvan en términos de aprobar o rechazar. Pero esto no es nuevo, mira. Este es un libro que yo publiqué en abril del 2019 y donde señalaba efectivamente que venía una crisis. Chile sangre y fuego. Este proceso no es nuevo. Y voy a aludir a las palabras de Ricardo, porque, mira, tuvimos la guerra de la independencia, 40 años después tuvimos la batalla de Ircay, en que definimos qué tipo de Estado íbamos a tener, si un Estado unitario o federal, en Chile ganaron los unitarios, en Argentina los federales. 40 años después la guerra civil del 91, 1891, 40 años después tuvimos 1924, la República Socialista Marmaduke quedó, la Constitución del 25, 40 años después la matanza del seguro obrero, 40 años después, el 73, 46 años después, la licitación de octubre. ¿Y qué ocurre? Chile es un país sin memoria histórica. Los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y el problema que tenemos en nuestro país es que no entendimos que cada cierto tiempo hay que recomponer el pacto social. Por eso yo he señalado que la Constitución no está escrita sobre piedra. Y lo he dicho así de claro. El tema es cómo somos capaces finalmente de canalizar ese cambio. Si a través de la solución institucional, a través de un plebiscito o a través de la caída del presidente, como querían algunos sectores machistas. Déjame agregar dos conceptos porque pareciera que todos pensamos igual y no es así. Primero, lo de octubre, todo lo que dije yo lo mantengo sobre lo que dije de la capacidad de la clase política, Pancho Chaguá, la madurez, etc. Pero también hubo realismo. Porque el realismo fue la presión social. La presión social, por supuesto. Es que entonces la organización de la sociedad civil, los ciudadanos, entonces esto no es que nos despertamos una mañana y dijimos, sería bueno hacer un plebiscito. Qué buena idea. No fue así. Esto fue porque hubo una movilización. Entonces yo tengo que escuchar lo que me estás diciendo. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, porque ya tenemos plebiscito? ¿Sí? Y hemos tenido quizá la protesta social, se ha mantenido quizá limitada de cierta forma por el coronavirus, por la crisis sanitaria. Pero ¿qué ocurriría en una nueva crisis social en pleno proceso constituyente? Ahí se requeriría un nuevo acuerdo institucional. Bueno, es que esa iba a ser, yo entiendo la inquietud de esa pregunta, pero presupone que va a haber eso. Yo no sé qué va a ocurrir. Yo creo que tal vez si se gana el apruebo y gana la opción constituyente, la convención constitucional, y vamos a tener la elección en abril, que va a ser un año, va a ser una elección compleja, esa va a ser alcaldes, si no me equivoco, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Te encargo esa elección. O sea, yo creo que tú le estás dando espacio a esa ciudadanía que está pidiendo cambio, es lo que se está haciendo. Se va a estar trabajando en ello. Se va a estar siguiéndose ese derrotero que nos pidieron y se exigieron y que yo estoy de acuerdo. Quiero decir algo, Pancho dijo, los países que no aprenden su historia están condenados a repetirla. Pues bien, con mayor razón hay que votar a prueba y convención constitucional, Francisco. Si todas las constituciones de Chile la hicieron entre cuatro paredes al final, para ponértelo así caricaturescamente. Todas. Y primera vez en la historia nuestra, desde 1810, que nos vamos a nosotros mismos consultando sobre la nueva constitución a los ciudadanos, que nunca nos consultaron, nunca se consultó, ¿ya? Y lo vamos a consultar 2 veces, con un plebiscito de entrada y eventualmente, si se gana la prueba, con un plebiscito de salida con voto obligatorio. A propósito del voto obligatorio, así como tú planteaste, si la discusión paritaria que se dio para la constituyente, yo te digo que va a tener efectos eventualmente para el sistema electoral, no me cabe duda de que el voto obligatorio va a volver a instalarse en la discusión pública. ¿Ya? Y las consultas ciudadanas, así como este plebiscito, yo creo que ojalá que quede como parte de la nueva constitución. Fíjate que... Pero el voto voluntario lo propuso el sector. Bueno, pero el voto voluntario lo apoyaron, no lo propuso. Estaba el voto obligatorio, pero la inscripción era voluntaria. ¿Por qué la inscripción era voluntaria? ¿Te cachai el sistema loco que teníamos antes? Usted está obligado a votar. Y si no me inscribo, no tiene que votar. Entonces, ¿y por qué razón no se hizo la inscripción automática sin cambiar el voto obligatorio? Pregúntame tú, ¿qué sector político en Chile no quería la inscripción automática, como ocurre hoy día? A, la derecha. B, el resto. C, ninguno.
Todos sabemos, porque no querían el voto, entonces cambiaron uno por otro. Senador, preguntémosle a... Sí. Primero señalar que acá hemos sido muy consistentes que acá hay una tradición constitucional de la Constitución del 33, la Constitución del 25, la Constitución del 80, que efectivamente sigue un curso de acción. Y yo creo que efectivamente, y espero que el proceso constituyente recoja parte de esa tradición constitucional. Lo que sí quiero señalar es que, según Lago, acá vamos a tener a la señora Juanita y a don Pedro. No dijo eso. Ser parte, sí. No dije De eso. acuerdo, Dije acá van a ser que los ciudadanos van a elegir a las personas. Los ciudadanos van a elegir a los mismos ciudadanos constituyentes. que eligieron a los parlamentarios. Y que estamos, yo soy de aquellos que defienden la legitimidad del Parlamento, y la voy a defender siempre porque efectivamente nosotros estamos elegidos por el pueblo para finalmente tener, entre otras, una facultad constituyente derivada. Pero además quiero señalar lo siguiente, porque si yo, como parlamentario, le resto legitimidad al propio Parlamento, creo decir que acá está debilitándose la base de la institucionalidad democrática. Primero. Segundo, que acá los que van a ser electos van a ser las listas que van a impulsar los partidos políticos. O sea, si alguien cree que acá vamos a tener unas listas de ciudadanos elegidos que representen a la sociedad civil, a los independientes, a las juntas de vecinos, a las organizaciones barriales, se equivocan. Entonces, acá claramente, los que en un régimen democrático la institucionalidad requiere partidos políticos fuertes. Y obviamente lo que va a ocurrir es que se van a elegir particularmente constituyentes que vayan a ser presentados fundamentalmente por partidos políticos. Y lo que vamos a tener es fundamentalmente dos parlamentos. Entonces yo quiero señalar lo siguiente. Acá tenemos la posibilidad de establecer una convención mixta donde el Estado además se ahorra la mitad de los constituyentes en términos de recursos, primero. Segundo, somos capaces efectivamente de recoger la voluntad de transigir que tienen los propios parlamentarios con el resto que van a ser elegidos. Tercero, somos capaces de avanzar en los grandes acuerdos que el país necesita, así que gana el aprobado. Por eso yo defiendo la convención mixta con tanta fuerza. Pero ¿cómo funcionaría el Congreso en ese caso? Porque hay muchas dudas, porque si que la mitad de la convención constituyente, o sea, la mixta, ¿cómo va a funcionar el Congreso con la mitad de los congresistas? O sea, hay que buscar la fórmula de cómo se integra. Primero, la cuota de género. O sea, ¿usted es partidario que sea igual paritaria, que sea mixta? Lo más cercano posible a lo paritario. Así es, y eso va a implicar que bancadas, como yo hablo con legitimidad, la Renovación Nacional tiene la bancada de parlamentarias más grande del Parlamento. 10 diputadas y tiene senadoras. Y ciertamente ha mostrado efectivamente la voluntad de avanzar en esa dirección. Y no me cabe la menor duda que nosotros tenemos 2 senadoras y 10 diputadas. 2 senadoras y 10 diputadas. Entonces, vamos a lograr efectivamente la posibilidad ciertamente de poder integrar con equidad de género la convención mixta. Entiendo que hay que acercar esa fórmula y ese ejercicio todavía no se hace desde el punto de vista de cómo va a funcionar la integración de la mixta. Soy partidario además de la integración de los pueblos originarios, nosotros también la empujamos con mucha fuerza. Entonces, acá se requiere entender ciertamente que la convención mixta constitucional es la mejor fórmula para el proceso constituyente que se dice. Una pregunta... Pero hay un tema, la incertidumbre de Lago respecto de cómo se viene el tema para adelante. A ver, antes del proceso constituyente, a días del proceso constituyente, estamos viendo la violencia desatada en Puente Alto, estamos viendo la violencia desatada en nuestra propia región, en Valparaíso, y yo quiero hacer un llamado a la reflexión. Tenemos el próximo 18 de octubre un año desde que se iniciaron estas movilizaciones. Acá se requiere que todos los sectores políticos entiendan que hay que rechazar la violencia sin ambigüedad. Y ahí los sectores moderados de la oposición han estado en esto, pero el Partido Comunista no ha estado, el Frente Amplio no ha estado. Y a mí me gustaría, efectivamente, que acá la condena a la violencia sea sin ambigüedades. Entonces, yo le quiero decir lo siguiente. Lo peor que puede ocurrir requiere respecto de los ultristas, respecto a aquellos que quieren votar el orden institucional, porque eso es lo que pretenden un sector minoritario de la población, que son los que dirigen la demanda social y la violencia en las calles. Yo les quiero señalar que a ellos, en un marco democrático,
requiere efectivamente no ser tolerantes con aquellos que finalmente no adhieran a la paz social y que no adhieran finalmente a la vida institucional. ¿Usted considera que la clase política no ha hecho una autocrítica también de su propio funcionamiento? Porque independiente de cuáles sean las reglas del sistema electoral, también hay muchos que dicen, bueno, pero al final los partidos políticos tienen un funcionamiento que a veces es muy oscuro para la ciudadanía. Ellos cogen sus propios candidatos, entonces se echa en falta. A veces algunos dicen que, yo creo que se instaló el mito de que este Congreso perdió legitimidad. Yo creo que mucho hay de eso en el ambiente. ¿No cree que falta un poco en tratar de instaurar la confianza en el Parlamento y la ciudadanía? Y si es así, ¿cómo ven ustedes que sería un camino adecuado para en estos momentos? Porque independiente de que haya una comisión constituyente o mixta, el Congreso va a seguir funcionando en paralelo. Y se tiene que hacer reforma. O sea, pienso, por ejemplo, reforma carabinero. No va a esperar a que esté terminada la Constitución, plebiscito salida, para comenzar a hacer esa reforma importante. Pero ¿qué autocrítica hacen ustedes como representantes también de partidos políticos? ¿Hay alguna autocrítica en cuanto a que no fueron capaces de hacer la grande reforma en el momento adecuado? ¿Creen que también hay una especie de autocrítica en el sentido de que, bueno, quizás si nosotros hubiésemos logrado grandes consensos hace un par de años, hubiésemos llegado a un estado de ebullición social? Yo creo ciertamente que los ejecutivos de turno, y no quiero tratarles de responsabilidad en el Congreso, pero los ejecutivos de turno no entendieron efectivamente que había que hacerse énfasis en cambios estructurales que a mi juicio eran absolutamente necesarios, son necesarios. De hecho, lo he respaldado con proyectos de ley del Parlamento, pero que nosotros de verdad no hemos sido escuchados porque yo diría que el gobierno de turno, el ejecutivo de turno, tiene su propia agenda, y poco le importa el trabajo legislativo. Un proyecto parlamentario, para que pueda ver la luz del día, pueden pasar muchos años, puede incluso llegar a sobrepasar la década para que un proyecto de iniciativa parlamentaria, si es que no tiene la urgencia legislativa del Ejecutivo, llegue a materializarse una ley. Entonces tenemos un problema donde las cuatro cuadras del poder alrededor de la moneda y donde el gobierno de turno se mira en ombligo. Y yo quiero señalar una autocrítica a mi propio sector político y al propio gobierno de mi coalición. Yo creo que no fue capaz de visualizar y nosotros no fuimos capaces de persuadirlo de manera más urgente respecto a las necesidades que se venían por delante. ¿Señor Lago? Yo sería más autocrítico que Francisco, porque no es un tema de los ejecutivos exclusivamente o de las cuatro cuadras alrededor de la moneda. Acá lo que hay es que cuando la ciudadanía en un país, ¿ya? Cuando los chilenos y las chilenas comienzan a percibir de que la política no les resuelve sus problemas, partimos relevancia para ellos, de ellos. Y no les resolvemos los problemas, entre otras cosas porque es un sistema que está trabado, entre otras cosas por los códigos que hay, ¿ya? Y otras condiciones. La concertación seguramente hizo muchas cosas buenas y otras cosas que no tuvo voluntad, no. Pero quiero decirte que lo grueso, yo he mirado, lo que ven los ciudadanos, la legitimidad o no de un sistema, bueno, la cosa legal obviamente, pero otra legitimidad es si el que recibe, el que observa tu actuar, encuentra que es una institución que está a la altura de lo que tú esperas de ellos, de lo que esperas de ellos. No vale que yo me digas que no tengo más atribuciones porque el presidente... Entonces, ¿para qué se presentan? Entonces no me diga ofrecer en la campaña cosas que no me puede dar, porque no depende de usted, depende del Ejecutivo. ¿Y no está pasando eso? Y eso entonces ocurre hoy día con los parlamentarios, ocurre con la Presidencia de la República, tribunales de justicia, están acá al lado. ¿Qué valoración tienen los chilenos? Ustedes hacen encuestas cuando se empieza. ¿Qué valoración tienen los chilenos, los ciudadanos de la quinta región sobre el sistema judicial? Pésima. Lo peor, más allá del tribunal de familia que Pancho Chamán conoce bien, está todo después, salvo esa en la talla, los están en el suelo. ¿Qué opinión tienen los feligreses y los ateos respecto a la Iglesia Católica? En el suelo. Porque no respondió a las expectativas. Entonces, ¿qué opinión tienen los ciudadanos respecto al actuar de Carabineros en el tema de desfalcos que han habido? En el suelo. ¿Qué opinión tienen sobre el milico Gate, el cobre, el gasto? En el suelo. ¿Qué pasa con la NFP y el collar que tiene el Jadwe en el suelo? Entonces, no es que yo no estoy empatando, estoy diciendo que cuando las expectativas no se cumplen,
se deslegitima. Y esta posibilidad de la nueva constitución, el sistema semipresidencial, nos permite tal vez una renovación. Y cuando uno autocrítica, la rebaja de la dieta parlamentaria debería haber ocurrido antes. La no reelección con efectos retroactivos parlamentarios, a mí no me gusta ponerle límites a las reelecciones. Voté a favor, lo digo al tiro, voté a favor y voté a favor con efecto retroactivo, a diferencia de otros. Porque creo que para el momento chileno era necesario. Y eso tal vez se hace tardíamente. Sí, yo quiero complejizar el análisis. Porque estamos viendo... Ya me tengo que sentir de simple. No. Usted dice que se puede complejizar el análisis, porque estamos viendo la cuarta revolución industrial, las fuentes de información son múltiples y diversas. Tenemos también las redes sociales que rompen con fuerza, donde también las fake news también debilitan institucionalmente muchas veces las propias instituciones, donde se ha perdido la confianza interpersonal entre los chilenos. Chile es el país con mayores niveles de desconfianza a nivel interpersonal de la OCDE, se cayó también la desconfianza institucional. Entonces acá tenemos un problema más bien de fondo, porque estos fenómenos hoy día son globales. Los fenómenos de violencia desatada, por ejemplo, en las manifestaciones en Estados Unidos. ¿Estábamos acostumbrados a verlas? ¿No? ¿En los últimos años? No. En Europa. O sea, lo que estamos viendo que son fenómenos globales, donde efectivamente hay empoderamiento ciudadano, sí. Hay también instrumentalización a través de redes sociales, también. Entonces, el fenómeno es mucho más complejo y poder transmitir adecuadamente cómo marchan los procesos institucionales a los ciudadanos es una falla del sistema. Todavía nosotros no hemos podido poder abrir lo que para los ciudadanos corresponde a un compartimento estanco, a una caja oscura respecto a lo que va a hacer el Parlamento. El trabajo parlamentario es extraordinariamente potente, pero no somos capaces los parlamentarios de transmitir ni el trabajo en comisiones, ni somos capaces de darle velocidad a los procesos legislativos porque tenemos trabas institucionales que hay que resolver. Son parte de las modificaciones que nosotros estamos planteando. Entonces acá tenemos un problema, porque la visión inmediatista de la resolución de los problemas efectivamente truncan con las soluciones institucionales. Entonces a veces lo más sintomático, el termómetro más complejo es que la democracia ha perdido adhesión en los estudiantes de educación media y educación secundaria. Eso habla efectivamente que acá tenemos un problema, porque la solución inmediata también frustra a aquellos que creemos, sin lugar a dudas, que el régimen democrático, el marco de la libertad, tenemos que fortalecerlo versus los populismos de derechas. Yo parto con las derechas, los populismos de derecha o los populismos de izquierda. Y esto es un tema hay un tema, ya para ir casi cerrando un par de preguntas más. Usted, senador Lagos, dijo que hay un problema, y también lo dijo también el senador Chaguán, y que la democracia no parece cumplir con lo que promete, ¿verdad? O sea, hay expectativas, principalmente en campaña, donde se exacerban un poco la oferta. O sea, se hace una lista gigante y después de la elección no se cumple, porque no era posible cumplir. Y algo parecido uno ve, incluso el Contralor General de la República, la misma semana, en una entrevista, dijo: oiga, cuidado con el proceso constituyente, porque también se está haciendo una especie como de lista para legítimas fuera. O sea, queremos igualdad, queremos descentralización, y se arma una serie de cuestiones que tampoco también está realmente claro que se va a lograr. ¿No existe también una sobreoferta también en un momento constituyente? O lo planteo de otra forma, ¿no? ¿No sería bueno que una vez que pase el plebiscito de octubre, comenzar a hacer un trabajo de moderación de expectativas? Sí, es que yo creo que eso va a ocurrir. Pero por otra parte... Porque se lo vamos a poner para la próxima. Hay una sobreexpectativa, sobreoferta, ¿sí? Y también hay mucha expectativa. Pero también hay esta madurez también de la sociedad chilena. Quizás que a veces va el cotejo pasado de las propuestas. Lo importante es para dónde se va a mover la nave, el barco, hacia dónde va a ir. Y yo creo que ahí los chilenos también tienen algo de sabiduría a la hora de votar. Algo. Y captamos que está diciendo más de la cuenta, pero me interpreta a mí. ¿Usted reconoce que está diciendo eso un poco más de la cuenta? Muchas veces. Ahora, a propósito, quería poner un tema. Me quedo con la idea. ¿Usted reconoce que está diciendo más de la cuenta? Es decir, sí. Pero yo quería plantear un tema de una persona que ha hablado menos de la cuenta respecto al plebiscito. Aquí está Chaguán por el rechazo, Lagos por el apruebo. Le preguntamos a los chilenos, hay encuestas, el alcalde se la juega acá, el alcalde se la juega allá. Yo veo hasta ministros que dicen que votan a apruebo, otros que votan rechazo. Y el presidente de la República
Sebastián Piñera ha mantenido un silencio que no se entiende. Yo, la verdad, estamos a... ¿Cuántos días del plebiscito? A menos de 15 días, estamos a 13 días, 12 días del plebiscito. 10 días. 10 días del plebiscito y el presidente de la República debería decir cómo va a votar. ¿Apruebo o rechazo? No me parece sano para un sistema democrático, en un proceso que está conducido institucionalmente como corresponde, que el presidente guarde tamaño silencio. No le estamos pidiendo que intervenga electoralmente, pero que diga lo que piensa. El ministro Héctor Pérez, ministro del Interior, que en caso de que el presidente viaje afuera, el vicepresidente de la República, dice públicamente: yo voto rechazo. El vocero del gobierno, Belolio, vota rechazo. Tranquilamente lo dice. No interviene. Ministro Briones. Estamos juntos también de que el ministro Briones vota apruebo. Es que voy para allá. Ministro Briones vota apruebo. Ministro de Defensa Desbordes vota apruebo. Creo que el de Educación vota rechazo. Ministro Llobet de Energía vota apruebo. Una tremenda carta re buena que la recomiendo. ¿Qué quiero decir? Que me parece sano y legítimo que los ministros dijeron: mire, yo voy a votar de una forma, yo voy a votar de otra. En el mismo gobierno y gabinete. ¿Por qué el presidente tiene que guardar el silencio? Yo siento el contrario. Veo experiencias internacionales. Presidente Santos hace un plebiscito por la paz. Él da su aprobación y perdió, pero dijo lo que pensaba antes de votar. El ex ministro británico, que inauguró el plebiscito del referéndum del Brexit, ya tuvo que renunciar después, pero dijo lo que pensaba. Y el presidente de la República, Sebastián Piñera, yo le pido que diga lo que piensa, porque es importante saber lo que piensa el presidente en un tema tan crucial para nuestro país. Absolutamente lo contrario. Lo mismo. Yo creo que el presidente... Le mismo dos preguntas para poner en perspectiva. Primero, sobre la lista como de pasa que hay una sobreoferta con el precio constituyente. Y en segundo lugar, ¿qué opina del silencio del presidente? Primero, señalar que yo soy de aquello, y lo señalé anteriormente en esta conversación, es que hay una sobreexpectativa respecto al proceso constituyente, y acá tenemos una nueva dificultad. Si la política vuelve a fallarle a los chilenos, vamos finalmente a creer en un descrédito del régimen democrático y la vía institucional. Y esto yo diría que es la gran preocupación que tenemos frente a un país que está en un periodo complejo, una de las peores crisis económicas que ya he señalado, con una crisis de expectativas y también con un periodo también de incertidumbre dado por el proceso constituyente. Yo creo que esta lista de deseo para que se resuelvan mágicamente los chilenos por una nueva constitución es completamente peligrosa, incluso para las bases institucionales del régimen democrático. Primero. Segundo, respecto al presidente Piñera, yo soy de aquellos que creen que el presidente Piñera no debe dar opinión respecto del proceso constituyente. Y lo que corresponde al gobierno es muy por el contrario, es garantizar la ecuanimidad para que el pueblo se pronuncie. Y nosotros somos los que le hemos pedido al presidente Piñera que no se pronuncie, porque creemos que lo que corresponde al gobierno es garantizar que las opciones de apruebo y el rechazo se puedan plasmar libremente en el proceso constituyente. Creemos que puede ser una intervención electoral que el presidente se pronuncie. Pero eso ya en absoluto. Francisco, perdóname. O sea, tú tienes al ministro del Interior que tiene opinión, al ministro secretario general de Gobierno que tiene opinión, al ministro de Hacienda que tiene opinión, al ministro de Defensa que tiene opinión pública, y no hace ninguna intervención electoral. Sí, porque... No hace ninguna intervención electoral. ¿Sabes la sensación que da? Que está haciendo un cálculo, lo que está interpretándose, que es un cálculo político. ¿Qué intervención electoral va a hacer el presidente Piñera? Ya, pero ahora el tema es que es el presidente de la República en la consulta más importante que tenemos desde el plebiscito del 88 en Chile, en un tema tan crucial, y una persona que ha sido electo con 50 y tantos % de los votos presidente de la República, yo creo que tiene el deber de decir qué opina sobre este proceso, dónde está su corazón, qué cree que es bueno para Chile. Si eso es lo que se trata. ¿Tú crees que es bueno para Chile que siga la actual constitución y tengáis tu derecho a veto por un tercio? Yo creo que eso no es bueno ni sano. Bueno, lo vamos a discutir. Tú defendís tu posición. El presidente Piñera tiene que decir lo que piensa. A mí me parece muy raro esto que el presidente Piñera... Salvo que diga, no quiere comprarse una derrota o no quiere tener un problema con su sector. El sector está dividido de la derecha en esto. Y aprovechen esa división para bien. Senador, pero estamos de acuerdo en que en 10 días ya es difícil que el presidente vaya a cambiar su opinión. No, al contrario, yo esperaría al contrario que diga hoy día, mañana,
10 días para Pero plebiscito. hablando presidente, ya que estamos, tenemos el próximo año una elección presidencial. Pero alguien me explique la razón, porque Pancho dice, yo no quiero que intervenga, si nadie le pide que intervenga electoralmente, le digo que diga lo que piensa, ¿qué cree él que es bueno para Chile? Si sea de la prueba. Es por el sentido de realidad. Y también por la composición también de nuestra coalición. Tenía apagar la máquina, la cámara. Porque no hay presidentes de la República que estén ajenos a sus propias coaliciones de gobierno. Y nuestra coalición de gobierno tiene una fragmentación en términos de que una gran mayoría, el partido eje, que es Renovación Nacional, el 80% está por el rechazo, el 20% por el apruebo, incluso lo hemos medido y eso está validado, incluso reconocido por aquellos que están por el apruebo, pero ciertamente nosotros tenemos una composición al interior de nuestra propia coalición que nosotros hemos recomendado justamente para mantener esa coalición de gobierno, es que el presidente se abstenga de pronunciarse. A nosotros nos parece que eso es razonable, porque acá nosotros consideramos que hay que tener sentido de realidad respecto a aquello. Pero además quiero hacer una invitación, si me permite, respecto de un tema que tú planteabas, respecto a cómo somos capaces de devolverle confianza a los procesos. Dentro del contexto de la Comisión de Desafíos del Futuro, nosotros vamos a tener un ejercicio de democracia deliberativa. Estamos trabajando con la Universidad de Stanford, con el profesor No es necesario saber el nombre. No. Fitkin, el profesor James Fitkin, que nos va a permitir claramente poder establecer un proceso deliberativo tal como ocurrió en otros países donde pudimos claramente tener a un país en una sala, vale decir, tener una muestra representativa del país a través de una designación aleatoria, y nos va a permitir generar un proceso deliberativo respecto de dos grandes reformas: la reforma previsional y la reforma nacional. Y eso nos va a permitir justamente acercar las tomas de decisiones de los ciudadanos desde el punto de vista de las reformas que tiene que encabezar justamente el Ejecutivo y el Legislativo. Y en ese contexto, el llamado que hacemos básicamente es entender que el retorno a las confianzas implica cuando somos capaces de acercar las tomas de decisiones a los ciudadanos. Por eso nosotros hemos sido tan tajantes en sostener el proceso de descentralización con tanta fuerza, y acá tenemos muchas diferencias con Lagos, pero en eso estamos completamente de acuerdo, y que acá, en la medida que nosotros acerquemos las tomas de decisiones a los ciudadanos, vamos a tener efectivamente un retorno a la confianza en el sistema político. Bueno, el próximo año tenemos una elección presidencial bastante importante, como dijimos delante. Puede que quizás sea el próximo gobierno que tenga que implementar las reformas constitucionales, o sea, la nueva constitución, o la reforma constitucional, depende de cuál sea el resultado del 25 de octubre. ¿Podríamos decir que este es un adelanto a un debate presidencial? ¿O lo planteo de otra forma, que quizás la pregunta que más cliché? ¿Está disponible para la presidencial? El escenario está tan líquido. Pero No. mañana hoy sí que definirse. ¿Usted está disponible? Yo he dicho que estoy disponible. ¿Senador Lagos? En mi partido, de hecho, va a haber un proceso interno. Mi prioridad es justamente liderar Renovación Nacional, en eso estoy, y espero efectivamente que haya elecciones internas, democráticas, con un militante un voto, y yo soy candidato a la presidencia de Renovación Nacional, y espero finalmente que los militantes me elijan. Senador Lagos, ¿está disponible? Me lo han preguntado muchas veces. Hace 2 años me apretó un periodista, me apretó y dije que eventualmente sí iba a estar disponible, pero yo veo que hoy día las prioridades están en el plebiscito. Si lo aprieta un poco más, ¿está disponible? No, usted no es periodista. El tiempo va a decir si están las condiciones para eso, si uno es el nombre adecuado para generar algún grado de consenso, va a ser muy franco. Ciertamente me gusta mucho lo público, no reniego esa posibilidad del futuro, pero hay que también tener sentido de realidad de cómo están las cosas y los ambientes. Bueno, para finalizar, me gustaría que ustedes se tomaran cada uno un minuto para hablar a su electorado, a la gente. Hay muchos indecisos seguramente que van a estar viendo este diálogo, así que les doy un minuto a cada uno para tratar de convencer a esos indecisos de cuál es la mejor opción para el 25 de octubre. Estamos por senador Chaguán. Bueno, yo quiero hacer una invitación a nuestros electores, a aquellos que creen efectivamente que es posible hacer los cambios sin 3 años de incertidumbre que va a involucrar el proceso constituyente. Y en ese sentido, el llamado masivo a las urnas. La decisión que adoptaremos el 25 de octubre tiene que darse con el mayor respaldo ciudadano.
Si usted vota apruebo, legítimamente, o rechazo, también legítimamente. Aquellos que estamos por el rechazo propositivo, creemos que es posible hacer los cambios, pero vuelvo a insistir, sin un proceso de incertidumbre de 3 años. Y queremos también llamarnos a que la segunda papeleta vote convención mixta constitucional, porque creemos que esta es la solución republicana, porque tiene una mixtura entre convencionales elegidos directamente por los ciudadanos y también el Parlamento, y porque además la última elección parlamentaria fue la más estrecha que hemos tenido desde el año 90 y va a asegurar un equilibrio de la convención mixta constitucional o la convención constitucional que va a tener la tarea, si es que gana la prueba, de resolver los 2/3 sobre los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Senador Lagos. Sí, nosotros nunca en Chile hemos tenido la posibilidad los ciudadanos de ser consultados si queremos una nueva constitución. Eso es lo que estamos planteando ahora. Histórico, nunca ocurrió. Todas las constituciones han sido asignadas por la élite en cierta forma. Y hoy día se nos da la posibilidad, tenemos la madurez de hacerlo. 2, llegamos a este proceso producto de una demanda y una movilización social muy fuerte y muy profunda, en donde nos planteamos que esta era una posibilidad y un camino razonable de llevar a cabo. Segundo, no son 3 años, como dice Francisco Chaguán, de incertidumbre. ¿Ya? Creo que eso precisamente lo que hay, más que sobre expectativas sobre el proceso constituyente, es una campaña del terror. ¿Quién habla de daño e incertidumbre? Seguir como estamos hoy día es seguir con el veto de los Chaguán y de la derecha chilena, que tiene una constitución escrita y si él no me da el visto bueno, no la puedo cambiar nunca. Yo quiero partir de esta hoja en blanco, ¿ya? Pero no es de cero, porque vamos a encontrar puntos de acuerdo para llenar esta hoja, con los 2/3 que vamos a sumar. Y aquellas cosas que no nos pongamos de acuerdo no van a estar en la Constitución. Entonces no veo cuál es el drama. Si como acaba de decir Pancho, ellos también van a participar del proceso constituyente y van a tener su porcentaje de votación. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo, pero en una cosa, desde una hoja en blanco, pero no partiendo de cero con nuestra biografía, a diferencia de que si no nos ponemos de acuerdo, sigo con la Constitución de Pinochet. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. La firma del agua. El firma del agua. Sé que está disponible. Sé que está disponible, quizás te da la firma del agua. La nueva constitución, ¿vale la firma del agua? En una de esas tienen la firma de otro lado, efectivamente. Ahí lo apreté un poco. Muchas gracias a todos quienes estuvieron. Le agradezco también al senador Lagos Pérez, al senador Chaguán. Me hicieron un poco difícil esta tarea de moderador. Así que, pero de todas formas, lo agradezco que hayan venido. Una conversación presencial, yo creo bastante interesante. El libro. Y el mandártelo también digital, ya, para que todas las personas que están viendo puedan tener acceso. ¿Algún regalo a usted, hacia el moderador? No, yo no vengo con regalos para agradar al anfitrión. Muchas gracias a todos quienes están en su casa y esperemos vernos próximamente en un nuevo Diálogo Piensa. Hasta luego. Bueno. Chao, gracias. Chao.